computer, ok. Y iniciamos. Entonces tenemos dos temas, o vamos a estructurar esta capacitación en dos partes. Una es sobre indicadores de estado nutricional y de crecimiento, que son los que vamos a usar en contextos de emergencia. Por eso ven también que hay una especie de filtro en los indicadores que estamos presentando hoy. Y una segunda parte sobre los indicadores de implementación de la respuesta humanitaria del sector de nutrición. ¿Ok? Hay algunas organizaciones que son nuevas en el plan de respuesta 2022, hay otras que ya vienen desde el 19, pero siempre está muy bien introducir y refrescar el llenado de la plantilla 5W y los indicadores de implementación. Ok, entonces para iniciar se les compartió a ustedes una plantilla o un formato de Excel con una base aleatoria con datos ficticios sobre una recolección de datos en campo o para niños menores de 5 años, para niños mayores de 5 años y para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. ¿Ok? Y se les compartió a ustedes un link que es el ANTRO, que es esta herramienta de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es una calculadora digital para el seguimiento y monitoreo de los indicadores de nutrición, indicadores de crecimiento de niños menores de 5 años. También tenemos AnthroPlus para el monitoreo y el seguimiento de los indicadores de niños mayores de 5 años. Les mandé el link, les compartió el link de Antro para menores de 5 años. La idea es que vamos a tener con Javier, nos va a estar haciendo un ejercicio en vivo sobre cómo van ustedes a manejar estos indicadores de nutrición para hacer identificación, clasificación y el seguimiento. ¿Ok? Entonces ya posteriormente vamos a pasar la pantalla a Javier para que él pueda mostrar cómo es el paso a paso de una base de datos que ustedes levanten, una línea de base de una base de datos que ustedes levanten de las evaluaciones antropométricas o el tamizaje nutricional que ustedes hacen en campo, cómo lo vamos a trabajar para pasarlo por Antro y poder extraer la información sobre estado nutricional o clasificación del estado nutricional. Voy por aquí a poner mute. ¿Hay alguien? Listo. Y si desconectas y si bajas esta pantalla y dejas arriba solamente la de prende esa pantalla que la das apagada. No, eso estás en mute. Y ahí ya podrías, ¿no? Ok. Entonces en pantalla tenemos, y también se les ha compartido la plantilla 5W, la versión 6.1, si no me equivoco, es la versión que estamos usando actualmente para reportar mes a mes la implementación de nuestros proyectos de nutrición en terreno. Recuerden que una de las responsabilidades como miembros y socios del clúster es hacer ese reporte del 5W, de las actividades que nosotros hacemos en terreno. Voy a poner mute por aquí. Una de las responsabilidades, como les decía, es el reporte de las actividades que hacemos en terreno para identificar la presencia de nosotros como clúster en el país, para hacer toma de decisiones en función de nuestras intervenciones y hacer seguimiento de lo que estamos haciendo en terreno. ¿Ok? Tenemos unos productos de información que ustedes ya conocen, que son la infografía dinámica que está en la página de Humanitarian Response, donde pueden visualizar toda la intervención del clúster de nutrición, lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes reportan en el 5W mes a mes. Y esta herramienta, por supuesto, se alimenta de los reportes del 5W que ustedes hacen. Y también es nuestra responsabilidad con OCHA, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, hacer el reporte como sector de nutrición cada mes. Y también tenemos otros productos que compartimos con ustedes, como son la herramienta de presencia, que cada mes, el 25 de cada mes se las compartimos para que ustedes puedan identificar quién está, en dónde, haciendo qué, y así ustedes mismos puedan planificar las intervenciones para que no haya solapamiento de actividades o para que haya complementariedad en terreno. Ok, entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí
Sí, lo que estamos viendo aquí en pantalla para avanzar, porque solamente tenemos 1 hora y media de capacitación, son los indicadores que es una consolidación de los indicadores que hemos venido presentando en las anteriores capacitaciones, donde se explicó a detalle la formulación de estos indicadores, las referencias de estos indicadores, igual las ponemos entre paréntesis enfrente de cada indicador. Tenemos los indicadores o los métodos de tamizaje nutricional con la medición antropométrica, que son para peso, talla y edad. Y tenemos la parte del enfoque MUAC, que es la parte del perímetro braquial, con la cinta MUAC para niños, o la cinta MUAC para adultos, con los que medimos el perímetro braquial de nuestras MEL. ¿Okay? Y tenemos la desagregación por grupo etario, porque la clasificación y la identificación del estado nutricional va a variar en función de la edad, ¿cierto? Tenemos en primera casilla los puntos de corte para los niños y niñas de 0 a 59 meses o los menores de 5 años. Esos puntos de corte son una referencia de OMS de 2006. Es un consenso internacional sobre el uso de la desviación estándar con el método LMS, donde pasamos de la medición de los elementos de peso y talla para una representación en mediciones estándar que facilita o simplifica la clasificación del estado nutricional, ¿ok? Tenemos aquí también no solamente peso para la talla, sino talla para la edad, para medir el retraso en talla. Voy a... Eso, en mute. Para el retraso en talla. Y tenemos también la clasificación de lo que ya veníamos presentando, de los niños y niñas mayores de 5 años hasta los 19 años, que es una referencia de OMS, pero de 2007, que vino posterior, con la clasificación o los puntos de corte en desviación estándar, que simplifica la clasificación para la identificación de la delgadez severa. ¿Sí? Ay, voy a estar aquí pausando para estar poniendo los mutes de las personas que van ingresando. ¿Ok? Entonces, bueno. Y tenemos en la parte de abajo, a la izquierda, tenemos la cajita de los indicadores o los puntos de corte de índice de masa corporal. También no lo mencioné, pero para las personas o los niños después de 5 años y a los adultos, la referencia es usar el índice de masa corporal, ¿cierto? Solo que para mujeres embarazadas en periodo de lactancia tenemos una referencia desde el 95 de la OMS, ¿ok? Y tenemos los puntos de corte que muestran aquí. Y estos puntos de corte, tanto para los niños menores de 5 años como para las MEL, o nuestras mujeres embarazadas en periodo de lactancia, fueron presentados y explicados en la última, creo que fue la última capacitación que nos dio el doctor Rubén Sánchez. Bueno. ¿Qué le puedes decir a un momento? Y al lado derecho tenemos las mismas tablas que nos presentó Mills for Hope para la capacitación que fue hace como 2 semanas o 3 semanas sobre el enfoque de Family MUAC y Mama MUAC, con los puntos de corte en función de la cinta MUAC para la identificación de la desnutrición aguda para niños y niñas menores de 5 años, sea severa, sea moderada, el estado adecuado, el estado nutricional adecuado. Y tenemos los puntos de corte que es tanto para las MEL como para los niños mayores de 5 años, que si bien no hay un consenso internacional, no hay ninguna documentación o referencia a nivel internacional que diga cuáles son los puntos de corte, tenemos una serie de estudios, tenemos la red de nutrición de emergencias, el clúster global y varias fuentes, ACNUR, PMA, que sugieren unos puntos de corte que son los que vemos acá, ¿ok? Tanto para niños mayores de 5 años como para las MEL. Y es básicamente lo que se usa aquí en Venezuela, en la estrategia nutricional de nutrición de UNICEF para los menores de 5 y para las MEL. Habiendo dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio, nos va a apoyar el oficial de información para mostrarles a partir de la recolección de datos de una base random
aleatoria de datos, cómo los vamos a acomodar y cómo vamos a importar los datos a esta herramienta de Antro para hacer, para identificar la clasificación, para encontrar la clasificación de nutricional o el estado nutricional de los niños que hemos tamizado en terreno. No. Le pones ahí, me dice, ahí en el verde, pero ahorita. Entonces seguimos. Yo le voy a pasar aquí la... Sonida, si puedes ponerle mute a tu micrófono porque no me permite colocarle mute, por favor. Ya. Gracias. Entonces yo le voy a pasar la pantalla aquí a... Oh, por Dios. Ok. Voy a dejar de compartir pantalla para que nuestro colega pueda compartir su pantalla. A ver, la idea es que si ustedes descargaron la aplicación Antro y tienen la base de datos, puedan seguir a Javier en función eventualmente cómo Javier avanza con el ejercicio. Si no pueden seguirlo porque no tenemos mucho tiempo para estar todos alineados, no hay ningún problema. Vamos a dejar esta capacitación disponible en la página de YouTube del Closet. Yo les voy a pasar el link de YouTube, donde ustedes pueden hacer el seguimiento con más tiempo. Es más, usar sus propios datos y poder terminar el ejercicio. Entonces, nada, voy a pasarle aquí el piso a mi colega Javier y ya iniciamos con el ejercicio sobre indicadores de nutrición. Vamos a estar aquí hablando de indicadores sobre desnutrición aguda para niños menores de 5 años, es moderada, severa, y sobre retraso en talla. Para niños menores de 5 años vamos a trabajar los indicadores para niños mayores de 5 años, que son delgadez severa, y también el retraso en talla. Y finalmente, sin el uso de Antro, vamos a trabajar los indicadores de bajo peso, peso adecuado, sobrepeso y obesidad para las MEL. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con el ejercicio. Ella dio orden. Hola. ¿Se escucha, verdad? Muy bien, buenos días nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación. Están viendo en pantalla la base de datos que les envió Carol para práctica, para ejemplo de esta capacitación. En esta base de datos tenemos información, digamos, aleatoria, es decir, una información que no corresponde a ningún caso en particular, sino que es un ejemplo solamente. Y allí demostramos cómo, en líneas generales, aquí faltan otras informaciones, pero en líneas generales esto es la base de datos, este es el tipo de base de datos que presentan los socios de UNICEF para ser procesados mensualmente y luego ser convertidos estos en 5W. No sé si Carlos les ha explicado en otras ocasiones. En el caso de los socios de UNICEF, nosotros no les solicitamos a ellos que mensualmente entreguen las 5W, como si lo hacen ustedes en los miembros del clúster, sino que ellos entregan esta base de datos y nosotros procesamos esta información y nos encargamos de construir a partir de ella el 5W, que finalmente es reportado a OCHA y que permite entonces construir los dashboards y todas las informaciones que ustedes saben que se procesan a través de las visualizaciones que se hacen en UNICEF. Lo queremos mostrar como ejemplo porque aquí ustedes van a tener información que es importante para que nosotros podamos mostrar cómo funciona en el caso del programa Antro, de la aplicación Antro, que es desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, que fue desarrollada por la Organización Mundial de la Salud,
para poder identificar o diagnosticar con mayor precisión el estado nutricional de los niños. O sea, si en efecto estamos hablando de un niño con desnutrición aguda severa o moderada, o un niño que tiene un estado nutricional adecuado, o si está obeso o con sobrepeso. Entonces vamos a mostrar en este ejercicio cómo se puede hacer, ¿verdad? En primer lugar, ustedes pueden apreciar allí varias de las informaciones que también luego van a ser trabajadas para la 5W. Es decir, siempre hace falta que ubiquemos bien cuál es el estado, el municipio, la parroquia, y el nombre del centro de atención en el que se esté desarrollando la actividad, porque con toda esa información bien precisa es que luego vamos a ver en la segunda parte de la capacitación, nosotros llenamos la plantilla del 5W o el 5W. ¿W te dice, Carlos? 5W. W. Nosotros le decimos 5W. Muy bien, fíjense, en este caso tenemos un ejemplo de 100 niños, son 100 líneas, cada una identifica a un niño que se supone fue atendido en un centro de salud y que se le hizo el tamizaje y la intervención si fuera necesario. Las variables que son, o las columnas que son importantes resaltar acá y que vamos a utilizar para poder en el antro tener la información de cuál es el estado nutricional del niño menor de 5 años. Estoy viendo en estos momentos, les estoy mostrando la base de datos que tiene que ver con los niños menores de 5 años. Esas variables de las que menciono son el sexo, la fecha de nacimiento, la fecha de evaluación, son muy importantes porque con ellas, estas dos últimas, el antro calcula la edad del niño con exactitud, y el sexo, por supuesto, para identificar a partir de allí cuál es la condición del niño también. Y luego tenemos otras dos que son claves, otras dos variables que son claves, que son el peso y la talla. El peso debe estar, para el caso del antro, de la aplicación antro de la OMS, el peso y la talla deben estar en el sistema métrico decimal, es decir, sus medidas deben ser en el sistema métrico decimal, lo que quiere decir que se mide el peso en kilos y la talla se mide en centímetros, y por lo tanto las mediciones, los resultados de cada medición deben tener comas para diferenciar decimales de enteros, comas, no deben ser puntos, deben ser comas, como lo establece el sistema métrico decimal. Es decir, este primer niño que aparece allí, que estoy marcando en este momento, en la línea 2, que es el primer niño de la base de datos, ¿te hace falta zoom? Sí. Vamos a ampliarlo un poquito acá. Ok, se ve mejor. Este primer niño, por ejemplo, que aparece allí, tiene un peso. El peso se registra como, ya les muestro, como 13,5 kilos. Y la talla como 94,0 centímetros. Debe ser comas, repito, y lo que separe a los enteros de los decimales. Y estamos hablando de una medida de peso en kilos y una medida de talla en centímetros. Y con esa información, básicamente, y con una también es importante que tengamos en cuenta, que es la identificación, que deben ser números, no deben ser números, pero es recomendable que sean números, ¿verdad? Y si es posible que sean sucesivos, mucho mejor. Con esos elementos ya nosotros podemos comenzar a procesar esta información en relación al antro. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de entrar a procesar estos datos? Primero, debemos cambiar el formato. Si lo tenemos en Excel, como en el caso que les estamos mostrando, y que fue el que les envió como plantilla Carol a sus correos, debemos modificar ese formato porque no es el formato de Excel que se utiliza. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, yo voy a proceder. ¿Qué pasó? Falta esto, sí, cierto. Porque Carlos está pendiente. Cuando ustedes, la plantilla que ustedes recibieron, el sexo aparecía con números, 0 y 1. En realidad, la mayoría de las veces no se nota así, se nota como F o M, o femenino y masculino, o niña o niño. Pero para el caso del antro, esta información, esta columna, estos datos deben aparecer como numéricos. Y lo ideal entonces es que nosotros modifiquemos esto. Lo ideal no, lo que se requiere es que modifiquemos esto. Entonces, vamos a cambiar en el caso del sexo, vamos a modificar, vamos a reemplazar esos valores que aparecen allí. Entonces, en vez de F, vamos a pedir al programa que lo sustituya por ceros, ¿verdad? Esos 49 cambios, tenemos 49 niñas entonces en este caso, ¿verdad? Y luego vamos a pedirle que las M nos las cambie por unos. Nos las cambie por 1. Reemplazamos 51
son los casos de niños en este ejemplo. Hecho esto, ya tenemos lista la información. Una última cosa que les quiero remarcar es que los formatos de las fechas, fecha de nacimiento y fecha de evaluación, con los cuales el programa de ANTRO calcula la edad del niño, estos formatos deben ser día, mes y año. Deben ser día, mes y año. No pueden ser mes, día, año, por ejemplo, o año, día, mes, porque eso no lo puede procesar bien el programa. Y si hay algún detalle allí de una fecha mal calculada, ese dato no va a permitirnos calcularle para ese niño cuál es su puntaje Z. Ya hecho esto, ¿verdad? Ya grabado este cambio que acabamos de hacer. Vamos a la otra parte que les voy a explicar. Hay que cambiar el formato, hay que grabarlo en otro formato. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos nosotros pedirle al programa que grabe como, pedirle al Excel que lo grabe como, colocar el mismo nombre que tenía porque tiene el archivo, ¿verdad? Pero le voy a colocar, para poderlo diferenciar, le voy a colocar Antro. ¿Okay? Pero luego en la parte de abajo, de la parte de abajo de esa, de donde aparece el nombre del archivo, debo modificar o seleccionar el tipo de archivo que podemos utilizar. El tipo de archivo se llama coma delimited, es un archivo delimitado por comas, o CSV. CSV, coma delimited sería el formato que le vamos a dar, ¿verdad? Hacemos clic aquí y al decirle save, ya él se va de hacer el cambio. Siempre nos va a aparecer este mensajito que nos dice que ellos no pueden hacer, que el programa no puede hacer cambios para cada una de las pestañas y que sí lo puede hacer solo para la pestaña que está activa. Como nosotros tenemos activa la pestaña de menores de 5, le podemos decir OK para que él haga el cambio solo para esa pestaña. Y allí lo vamos a ver. De hecho, se van a fijar en la parte inferior de la pantalla que ella lo modificó y cambió el nombre de niños menores de 5 años por base de datos de ejercicio clúster. Es decir, con el nombre de el archivo que inicialmente le dio Carol cuando se los envió. Hecho esto, ¿verdad? Ya nosotros tenemos la modificación, ya tenemos el archivo con el mismo nombre que teníamos originalmente, agregando el nombre de Antro y con el formato de archivo delimitado por comas. Vamos entonces a proceder a cerrar ese archivo, vamos a decirle close, y cuando nos pregunte si lo vamos a grabar, le decimos que sí, save, que grabe lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Y ya con esto, ¿qué dice aquí? Ya cerró la... ¿Hay que volver a compartir pantalla? Adelante. Share. ¿Sí? Ok. ¿Qué pantalla? ¿Qué pantalla? Voy a ver si salió allí. Ajá. Aquí. New share. ¿Dónde está escribiendo? Ah, este. Ajá. ¿Ya? ¿Aquí? Aquí. ¿Sí? ¿Todavía? Ajá. Perfecto. Gracias, Carol. Muy amable. Bien, entonces fíjense ahora, voy a activar. ¿Se ve? Sí. Okay. Voy a activar la aplicación de Antro. Antro, o la Organización Mundial de la Salud. Nos va a aparecer este cuadro de diálogo con 3 opciones. La que vamos a utilizar en este momento es la de encuesta nutricional, porque lo que hicimos fue precisamente recoger la información de varios niños, 100 en este caso, para poderlo procesar como tal, y no lo vamos a hacer de manera individual, como pudiera ser la segunda opción, ni también la opción de calculador antropométrico, que nos permite calcular los mismos que vamos a hacer ahorita, pero lo permite hacer niño por niño. Vamos a utilizar en este caso esta que está acá, Nutritional Survey. Nos va a dar esta pantalla, y vamos a seleccionar de ella nuevamente Nutritional Survey aquí en la barra de menú. En Nutritional Survey la opción importar desde un archivo. Import from file, ¿verdad? Y allí vamos a seleccionar el archivo que acabamos de crear, que se llama base de datos de ejercicio cluster NUT Antro. Correcto, lo que acabamos de crear nosotros. Lo vamos a seleccionar para proceder a importar. Aquí está ya la siguiente pantalla, que nos permite o nos pregunta cuáles son los campos que vamos a habilitar. ¿Cuáles son los campos en este caso? Primero, Survey Day, se refiere a la fecha en que se hizo la medición o que se hizo la evaluación del niño, que nosotros la tenemos en nuestra base de datos como fecha de evaluación. Correcto, seleccionamos entonces eso.
y ya está dentro del campo necesario. Ya el programa, la aplicación, seleccionó la opción ID o identificación. Si no, lo cambiaríamos, nosotros usaríamos desde aquí también, incorporaríamos, ¿verdad? Luego vamos a utilizar la opción sex o sexo, ¿verdad? Que la tenemos nosotros como, con ese nombre, sexo, en la base de datos. Luego la opción fecha de nacimiento, date of birth. Vamos a seleccionar esa opción, fecha de nacimiento, así como la tenemos nosotros en la base de datos. Luego peso, weight, aquí tenemos peso. Y finalmente height o talla, que la tenemos con ese nombre en la base de datos. Fíjense que estamos seleccionando lo que les mencioné hace un rato. Las variables claves van a ser la fecha de evaluación, la fecha de nacimiento, con los cuales el programa calcula la edad exacta, el sexo de la niña, del evaluado o evaluada, el peso y la talla. Procedemos entonces con OK a desarrollar la aplicación y aquí está ya resuelto. Está resuelto aquí, o ya está mostrando aquí cuáles son, para cada caso, para cada niño, cuáles son los valores que nos interesan. ¿Cuáles nos van a interesar a nosotros? Nos van a interesar los que mencionó hace un rato, Carlos, el peso para la talla, peso-talla, perdón, que es WHZ en el caso de inglés, y HAZ, que se le iguala a talla-edad, talla para la edad. Estos son los dos indicadores que en el caso de los niños menores de 5 años vamos a manejar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos copiar este resultado, lo que nos arroja el programa. Podemos seleccionar acá en la columna y las filas coinciden, aquí en este lado, lo marcamos y todo se nos pone en azul. Y luego con la opción Control C, copiamos esa información. Opción Control C, para copiar eso que hemos seleccionado. Y luego lo vamos a pegar en un archivo de Excel en blanco. Voy a proceder a hacer eso. Un archivo de Excel en blanco. Te paso para acá, ¿verdad? ¿Se ve allí? ¿Sí? Ok, lo estoy pegando en un archivo de Excel en blanco, ¿verdad? Ahí está toda la información. Cuando son muchos datos, aquí no son tantos, son 100, pero cuando son más de 100 datos, 300, 400, 500 datos en adelante, el programa tiende a mostrar los casos en forma descendente, o sea, del más alto al más bajo. En este caso lo está mostrando de forma ascendente, del más bajo al más alto. Si no, nosotros ordenaríamos los datos, ¿verdad? Ordenaríamos acá en Sort and Filter, ordenaríamos del menor al mayor, ¿verdad? En este caso, repito, no es necesario porque él no hizo eso de cambiarle la tendencia de los datos de mayor a menor, sino que lo dejó como de menor a mayor. Repito, eso pasa fundamentalmente cuando tenemos muchísimos datos. Voy ahora nuevamente a abrir entonces el archivo que estamos utilizando, base de datos de ejercicio clase NUT. Es este, ¿verdad, Carlos? Voy a chequear de todas maneras. Sí, este es el que hemos utilizado. Si nosotros tuvimos que modificar, en el caso de la salida que nos muestra el antro, tuvimos que modificar el número o la identificación de los niños, también aquí habría que hacer lo mismo. Es decir, seleccionaríamos esta columna y le diríamos que la ordene de menor. No lo estoy haciendo, pero se supone que en este caso no fue necesario. Bien, al terminar de hacer eso, entonces nosotros podemos ir a un campo que dejó en blanco, claro, cuando le mostró los datos, cuando les envió la base de datos, el campo PTZ, que es el de peso, talla, Z, el valor de la distribución normal estándar para el peso y la talla, para la distribución del peso y la talla. Y también tenemos el otro campo en blanco, que tiene como encabezado de columna la frase o la expresión TEST, que es talla para la edad, es el valor Z de la distribución normal estándar para la talla edad. Vamos a pegar entonces aquí los datos que nos acaba de mostrar el antro, que nosotros acabamos de colocar acá, ¿verdad? Yo voy a copiar entonces, voy a copiar toda la columna de peso talla y la voy a copiar y me la voy a llevar para el archivo, la base de datos que estamos utilizando, que es esta, ¿verdad? ¿Se está viendo bien, verdad? ¿Sí? Y allí entonces pegamos los valores. Estos son los valores que arrojó el antro para el peso talla, el valor peso talla distribución normal por parte de, yo generalmente por parte del niño. No, generalmente eso también lo coloco, como lo muestro todo en blanco, lo coloco
le coloco sus rayitas como debe ser. Entonces, fíjense, ya nosotros tenemos al lado una columna que se llama clasificación nutricional peso-talla, que previamente tenía o tiene ya la fórmula para identificar, según el valor del puntaje Z que nos arrojó el antro, cuál es la clasificación nutricional del niño. Entonces ustedes allí ya tienen que a partir del primer niño hasta el número 100, cuáles fueron los puntajes Z de peso talla y cuál es la clasificación que les corresponde. En el caso del primer niño que tiene nos dio un puntaje Z de peso talla de menos 0,11, eso quiere decir que ese niño tiene una clasificación adecuada, de acuerdo con los criterios que hace un rato les mostró Carlos. No, yo por lo que vi no vi ninguno con desnutrición. Todos están en adecuados, solamente hay 2 niños, creo que son 2 nada más, con obesidad, que son los que se encuentran en la fila 97 y 98. Estos 2 niños, fíjense, su puntaje Z fueron 4,67 y 3,11 respectivamente, y de acuerdo con los criterios que hace un rato les mostró Carol, corresponden a niños que tienen una situación, un estado nutricional de obesidad. ¿De acuerdo? Ninguno de los niños del ejemplo fue diagnosticado de acuerdo con este criterio como con desnutrición aguda, ni moderada ni simple, ni severa. Bien, está claro, ¿verdad? Sí, si no cualquier cosa ustedes me avisan y repetimos. Y luego voy a hacer lo mismo, pero para el caso del puntaje Z, el valor Z para la talla edad, que el resultado también lo arroja, como ustedes vieron hace un rato, y los muestro nuevamente, lo arroja el antro. Aquí lo tenemos. Está en inglés, la sigla está en inglés, eso es talla edad. Vamos a seleccionar también esa columna completa. Vamos a copiarla y la llevamos nuevamente a la base de datos que estamos manejando como ejemplo. Y aquí la pegamos entonces. Aquí tenemos los valores de talla edad, de distribución normal para la talla edad, de acuerdo con los 5 criterios que vimos hace un rato: sexo, talla, sexo, fecha de nacimiento. Bueno, en realidad son 4 criterios: sexo, edad y peso, talla. Talla, edad y también el peso. Aquí tenemos entonces los valores para cada uno de los niños. Por ejemplo, el primer niño tiene 1,16, fue su puntaje Z, y eso, para eso es la clasificación nutricional para ese niño, es talla adecuada para la edad. Sin embargo, si bajamos un poco más, podemos ver casos en los que hay retraso en talla. Por ejemplo, el niño número 19, lo que aparece en la fila 19, perdón, tiene un puntaje de talla edad de menos 2,29, y a ese niño entonces, de acuerdo con la lectura, le corresponde o tiene un estado nutricional podemos considerar de retraso en talla en cuanto a talla edad. Tiene retraso en talla, ¿de acuerdo? Entonces, allí tienen ustedes entonces las 2 aplicaciones. Yo aquí puedo modificar ahora los nombres, ¿verdad? Nuevamente, para volver a los nombres originales, que son P y Z en el caso del puntaje Z, y T en el caso de la talla edad, el puntaje para talla edad. ¿Okay? Y ahí mantenemos entonces el criterio original. ¿Hay alguna pregunta con la que podamos aclarar un poco más esto? ¿O ya quedó suficientemente claro? Ojalá que sí. En alas el tiempo también, ¿verdad? Carol, ¿alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Alguna agregado? Sí, bueno, solamente mencionar que tenemos la siguiente pestaña mayor de 5, donde el ejercicio es exactamente el mismo, ¿no? Perfecto. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo sé que no dio el tiempo para hacer el ejercicio en vivo con ustedes, pero aquí estamos, va a ser grabada la sesión para que puedan hacer seguimiento. Pregunta Samuel González: ¿qué diferencia existe entre este procesamiento y la emisión de reporte directamente desde WHO Antro? Como si, si quieres abres el micrófono, Samuel, y nos explicas tu pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Básicamente es para preguntar qué diferencia existe entre este procesamiento que estamos haciendo, digamos, un poco más manual, y la emisión del reporte directo que puede generar Juantro desde la opción de reportes con el formato global de OMS. O sea, ya esa opción analiza toda la data y genera un compendio más preciso de resultados. No sé qué opciones pudiese tener allí. Sé que Juantro
de alguna manera como que descarta directamente los resultados inválidos, cosa que tenemos allí nosotros que hacer en el algoritmo que veíamos en la función sí, pero bueno, no sé qué diferencia pudiese existir. Gracias. No, en realidad no hay diferencia. Lo que estamos viendo solo, lamentablemente no nos da tiempo podríamos hacer luego, si tú quieres, Carlos. Podemos hacer un taller solamente una capacitación solamente para el caso de Antro, ¿verdad? Y Antro Plus, para ver otros detalles. Por ejemplo, Antro y Antro Plus permiten también lo que tú estás diciendo, permiten ir registrando para cada niño individualmente, ir registrando y agregando una especie de base de datos interna que ellos manejan. Pues esta información que estamos nosotros procesando aquí como ya digamos, una muestra completa de un determinado sitio, eso se puede ir llenando también individualmente. Es decir, cada vez que un niño es tamizado, su información puede ser llenada también a través del AntroPlus y irla llenando en una base de datos propia del Antro y que puede mantener en el registro, mantener entonces los datos del niño para, por ejemplo, hacer una secuencia en el tiempo, un seguimiento en el tiempo. Es una especie de historia para el tratamiento del En niño. realidad es lo mismo, solo que la diferencia radica en que si tú introduces niño por niño, puedes hacer un monitoreo niño a niño. Y yo creo Exacto. que a nivel de terreno es súper importante que ustedes puedan usar el mismo Antro para hacer seguimiento niño a niño en esa plataforma digital. En este caso le hicimos como una survey, como un compendio de datos, porque finalmente es como para tener el diagnóstico a final de mes, cuando ya tienen toda la base de datos recogidas, no lo han hecho niño a niño, ¿cómo podrían, no? Ustedes poder identificar y clasificar el estado nutricional de los niños tamizados, pero no tiene ninguna diferencia. Ajá. Entonces, Lo que acabas de decir tú también es correcto. Cuando el valor se sobresale del rango que está establecido en la distribución normal, el resultado que muestra el antro es un resultado en blanco, es decir, muestra la columna en blanco. Ya sabemos que eso significa para nosotros que es un dato no válido. Y por eso lo que tú decías es correcto. Aquí aparece no sé si lo ven en pantalla, en el algoritmo que tiene, o la fórmula que tiene la columna de clasificación nutricional. Ustedes ven que ahí dice que cuando el valor del puntaje Z es mayor a 5, se considera un dato inválido. Es decir, un dato que está fuera de cualquier análisis posible porque es un dato extraño, es un dato que no corresponde con lo que son los percentiles normales de la distribución normal y que por lo tanto se considera un dato fuera no válido para hacer el análisis. y la información que está proporcionada aquí es solamente es un ejercicio. No son datos, Exacto. sí, son datos aleatorios y no todos son 100%, no son reales. Entonces, es solamente para tener el ejercicio poder hacerlo en vivo con ustedes. Bueno, Perfecto. vamos a pasar, son las 11:20, nos quedan 40 minutos. Vamos a pasar rápidamente a la parte de las MEL. Aquí, las MEL es un ejercicio muy sencillo que de hecho ya está. Podemos ponerlo. Ok, entonces, si puedes, Javier, poner la pestaña MEL. Eso. Y tenemos aquí una información que es muy aproximada a los datos que se recogen para los niños, donde está a nivel de administrativo, está municipio, parroquia, comunidad, la identificación de la mujer, el número de cédula, ok, fecha de nacimiento, fecha de valoración. Si vamos al final de la pestaña, vamos a tener estas columnas de peso, talla, ok, que son básicamente los datos que vamos a utilizar para la identificación del estado nutricional basados en índice de masa corporal. La fórmula que es muy sencilla, que es kilogramos sobre la estatura al cuadrado en metros. Y me gustaría también aquí hacer un paréntesis porque hay una indicación o una nueva indicación de sugerir usar el índice de masa corporal incluso para lactantes y incluso para mujeres embarazadas sin el ajuste de la semana gestacional, ya que, bueno, el ajuste de la semana gestacional, si bien es importante para controlar el crecimiento o las diferencias en la data que nos puede dar de crecimiento del feto de acuerdo a la semana de gestación. Esto es una referencia de Rosso, Mardonesi y Atalat,
que es una referencia que usamos en América Latina. Sin embargo, recibimos una indicación hace poco de usar únicamente índice de masa corporal sin ajustar a semana gestacional. Por eso tenemos esta fórmula que ustedes pueden ver ahí que está señalando Javier, donde únicamente el índice de masa corporal lo vamos a calcular con la fórmula tradicional. Kilogramos sobre estatura al cuadrado. Y la gráfica o la tabla que les pasé, que les compartimos como parte del ejercicio, ya tiene incorporada esa fórmula en función, y lo ha calculado automáticamente en función de lo que ustedes podrían poner en la columna peso, en la columna talla, ¿ok? Y de acuerdo a esta clasificación o esta numeración que nos da, que nos bota el IMC en función del peso y la talla, tenemos la columna Y, que de acuerdo tiene la división de los puntos de corte en función de la referencia de OMS de 1995, donde nos identifica qué es bajo peso, qué es peso adecuado, qué es obesidad y qué es sobrepeso. Entonces, esto solamente como para traerlo a colación en el ejercicio para que no quede por fuera, pero bueno, esa es la indicación. Incluso también ahí el documento del Harmonized Training Package del Clúster Global de Nutrición, de la Red de Nutrición de Emergencias, donde se da una indicación de preferencia usar el MUAC para evitar todas las imprecisiones que nosotros podemos llegar a tener en terreno con el índice de masa corporal, pero, o sea, como ustedes saben, no existe un consenso. En este caso no hay un consenso, entonces siempre se intenta dar una indicativa que se ajuste más o menos a la naturaleza misma del país o de la región. Aquí en Venezuela estamos usando el índice de masa corporal, ¿ok? Aunque también se hace el MUAC, pero no es el único método. Es un método mixto, en algunos centros, por ejemplo, se hace mixto, en algunas ocasiones cuando son intervenciones a nivel comunitario, de jornadas comunitarias, entonces MUAC, pero primordialmente se usa el índice de masa corporal. Entonces, esto era muy corto lo que les quería mencionar sobre las MEL. Sobre los niños mayores de 5, si vamos a la pestaña de mayores de 5, o si quieres mencionar algo más, no sé si quieres complementar. En esta pestaña tenemos la misma situación con los niños menores de 5, usando el Antro Plus. Para los mayores de 5, Javier. Ajá. Sí, muy bien. Sí. Gracias, Carla. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Cuando son niños ya mayores de 5 años, nosotros tenemos una base de datos similar a la que están viendo ustedes acá, la que les envió Carla. Y nuevamente acá vamos a retomar las variables que hace un rato mencionamos: la fecha de nacimiento, la fecha de evaluación, con lo cual es el Antro Plus, que es la otra aplicación que vamos a ver, calcula el índice, que es este que está acá, es el puntaje Z, el valor de la distribución normal Z, para los valores del índice de masa corporal de acuerdo con la edad, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, trabajar para niños ya mayores de 5 años. Inclusive es aceptable hasta niños de 18, 19 años. Bueno, niños y adolescentes. Y también la variable que vamos a considerar es el sexo. Aquí nuevamente ven, la mayoría de las veces se nota el sexo como femenino, masculino o F y M, y aquí también lo vamos a modificar porque el programa Antro Plus requiere que los datos de sexo aparezcan también con valores numéricos. Y en ese caso entonces vamos a nosotros también a hacer el mismo cambio, ¿verdad? Los M vamos a transformar en unos, hay 40 cambios allí, y luego las F, la femenina, los vamos a transformar en ceros en la base de datos. Aquí tenemos ya, digamos, formateada la información que tiene que ver con el sexo, y recuerden nuevamente que fecha de nacimiento y fecha de evaluación deben estar en formato, obligatoriamente en formato día, mes y año, para ser procesado por el Antro, en este caso el Antro Plus, porque si no la información de la edad no va a aparecer como debe ser, y es probable que ni siquiera nos dé los valores del puntaje Z. Igualmente peso y talla, como lo mencionamos para el caso del Antro, en el caso de Antro Plus, igualmente peso y talla también están medidos con el sistema métrico decimal, es decir, el peso es en kilogramos, la talla es en centímetros, y los valores, para separar los valores decimales de los enteros, se debe usar la coma y no el punto. Por ejemplo, el primer niño
mayor de 5 años que aparece aquí en esta base de datos, tiene un peso de 13,2 kilos y una talla de 99,5 centímetros. Esa es la forma correcta para que lo pueda procesar el antro. Dicho esto, vamos entonces, y recuerden también nuevamente que debe haber una columna, alguna columna debe identificar al niño con un número o con una forma cualquiera de identificarlo, pero yo les recomiendo que sea más bien un número, es más fácil para fines de procesamiento, y preferentemente que sean consecutivos. De todas maneras, si no lo son, eso no es problema para que el antro procese la información. Y luego entonces pasa lo mismo, debemos cambiar el formato, ¿verdad? Vamos a cambiar el formato, es decir, vamos a grabar la base de datos que tenemos. Vamos a colocarle, por ejemplo, yo le coloco generalmente al mismo nombre, pero le agrego la palabra plus, porque va a ser procesado con el Antro Plus. Sí, creo que sí. Sí. Y en el caso de el tipo de archivo, recuerden que hay que tomar la opción CSV delimitado por coma, es decir, coma delimited. Esta opción es la que permite que el formato sea procesado por el Antro. Le damos grabar, nos dice que ya existe, yo no sé si existía antes, pero de todas maneras, si ya existía, lo vamos a reemplazar. Y la misma frase de hace un rato, la misma opción de hace un rato nos dice que solamente puede hacerlo para la pestaña que está activa. Si ese es el caso, le damos OK y lo que vamos a hacer. Y se van a fijar entonces que en la parte inferior va a aparecer, la pestaña ya no se llama mayores de 5, sino base de datos de ejercicio cluster, que es la que vamos a utilizar para el caso que nos ocupa. Vamos entonces a cerrar ese archivo para poderlo procesar luego con el Antro. Lo cerramos. Cuando nos pregunte si vamos a hacer el cambio de los cambios que acabamos de generar, le decimos que sí, save, para que lo modifique con los cambios que tenemos. Esta es la pantalla, este es el ejemplo anterior. Vamos a borrarlo, que ya no nos hace falta. Y vamos a cerrar también entonces el Antro, que fue que usamos. Y vamos a emplear ahora el Antro Plus. Voy a proceder ahora a abrir el Antro Plus, que ustedes también deben haber registrado. ¿Se ven? Claro, ¿se ven? ¿Sí? Aquí tenemos la primera pantalla que muestra, es Antro Plus. Las mismas 3 opciones que vimos en el caso del Antro. Aprovecho aquí para explicarles lo que hace un rato fue una pregunta que ustedes formularon, uno de ustedes formuló, que aquí están las opciones que luego podemos ver en un taller, en una capacitación adicional. Cómo usar el calculador antropométrico solamente para un niño en particular. Cómo usar la historia individual que permite ir grabando esos datos, porque en el calculador antropométrico no graba datos, solamente muestra un resultado, pero después no se puede grabar. En cambio aquí sí, y se puede generar una base de datos. Y finalmente vamos a utilizar la que nos ocupa el día de hoy, que es la encuesta nutricional. Al entrar allí, él nos va a dar nuevamente este cuadro de diálogo, parecido a que vimos hace un rato. Vamos a seleccionar en la barra de menú la opción Nutritional Survey o encuesta nutricional, y de allí la opción importar de archivo. Él nos va a mostrar cuáles son los archivos que tiene disponibles en el directorio que tengamos. Vamos a seleccionar la opción Plus, que hace un rato fue el nombre que le colocamos al archivo, y Open. Nos va a mostrar entonces, nos va a permitir allí ir seleccionando en cada caso los datos que correspondan. Fíjense, primero Survey date, que se refiere a la fecha de evaluación, en nuestro ejemplo. El ID, fíjense que aquí nos muestra, porque el nombre es diferente, en la base de datos lo tenemos como número, ahora sí lo tiene, ¿verdad? Sexo, sex, para el caso de nuestra base de datos es sexo. Date of birth, fecha de nacimiento, para nuestro caso es la opción, fecha de nacimiento. Peso, y finalmente talla, o height. Ahí tenemos todas las columnas que necesitamos que él utilice para procesar. Le damos OK, y él entonces nos procesa la información. Aquí nos muestra en esta tabla. Nosotros podemos grabarlo, ¿verdad? Seleccionamos toda la tabla. Con la opción Control C lo grabamos, y luego lo vamos también a pegar en Excel. Una página en blanco en Excel. Mostrárselo aquí. ¿Sí? Ahí se ve. Allí entonces vamos a pegar la información. Y fíjense que nuevamente el aquí tiene su identificador. En este ejemplo, como son pocos datos, digamos poco me refiero a menos de 300 datos aproximadamente, él lo hace de menor a mayor. Pero si la cantidad de datos es mayor, él aquí modifica el orden y los coloca de mayor a menor. Y nosotros lo ideal es que lo tengamos de acuerdo con cómo está en nuestra base de datos. Como en este caso no hay problema, lo dejamos igual. Si no, nosotros también podemos tomar la opción
arriba en la barra de herramientas, seleccionar Sort Small to Large. Es decir, seleccionar del más bajo al más alto. Ok, y fíjense que aquí está la medida que nos interesa, esta en particular. Esta en particular es la medida que recomienda para el caso de los niños mayores de 5 años, es la Organización Mundial de la Salud. Esto que aparece aquí como BAZ en inglés, sería exactamente, específicamente sería el puntaje Z para el índice de masa corporal de acuerdo con la edad, que esta es la que vamos a utilizar. ¿Ok? Bueno, vamos a abrir nuevamente entonces el archivo que hace un rato utilizamos, que es este, ¿verdad? Donde está la información de los mayores de 5. Carol dejó una columna ya en blanco que muestra lo que vamos a hacer, es decir, vamos a colocar allí los puntajes Z para el indicador del índice de masa corporal de acuerdo con la edad. Y allí es donde vamos a pegar, entonces, la información que aparece aquí con en esta columna, que es la salida del AnthroPlus, con el nombre con la encabezado de BAZ. Entonces, vamos a seleccionarlo, lo copiamos y lo vamos a pegar entonces en nuestra base de datos. Vamos a pegar de esta manera, ¿verdad? O sea, ahí tenemos los valores, fíjense que ya se desplegó en la columna del lado, la columna de con la letra B, ya aparecen entonces los estados nutricionales de los niños. Fíjense que algunos son adecuados, pero por ejemplo aquí tenemos un niño que tiene delgadez severa, se ve bien allí, aumentamos un poquito. Delgadez severa, ¿verdad? Y si seguimos bajando, hay otro niño con delgadez severa, uno con delgadez solamente, no severa, sino delgadez. Y hay un dato inválido, fíjese este dato menos 5,26, se sale del rango de valores, la distribución normal, por lo cual se considera un caso extraño, raro, y hay que procesarlo distinto, y por lo tanto él lo muestra como un dato inválido. Y así completamos toda la información de la que mencionamos hace un rato. Fíjense que aquí tenemos entonces cómo utilizar el AnthroPlus para nosotros tener una medida precisa de acuerdo con todas las tablas y gráficas que maneja la Organización Mundial de la Salud, podemos de manera precisa poder identificar si el niño mayor de 5 años está en un estado adecuado, de acuerdo con su nutrición, es decir, su estado nutricional, o si está en un estado de sobrepeso, o un estado de obesidad, o con delgadez severa o delgadez. ¿Alguna observación, Carlos? No, muchas gracias, Javier. Muchas gracias por esta aplicación que yo sé que está un poco agilizada, pero Sí, sabes que acelerada. es para contar con su tiempo y poder refrescar esos conocimientos o introducirlos de la primera vez. Entonces, ya saben que también esto va a quedar disponible en la página de YouTube. De una vez yo voy a dejar por aquí la página de YouTube. Igual se les va a compartir vía correo electrónico la página de YouTube donde pueden encontrar esta capacitación que va a quedar grabada, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a cerrar por acá y nos queda media hora de capacitación. Vamos a pasar al siguiente tema. Yo les voy a copiar y pegar aquí en la cajita del chat. Les acabo de dejar la página del clúster en YouTube, donde pueden encontrar esta y las demás capacitaciones que hemos conducido entre junio y julio. Tenemos la capacitación de protección de lactancia materna, alimentación infantil en emergencias. Tenemos la capacitación dirigida por Meals for Hope sobre el enfoque de Family MUAC. Y tenemos la capacitación apoyada por UNICEF sobre diagnóstico y manejo de la desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años y de bajo peso en MED. Que básicamente todas están unidas y se complementan para la acción humanitaria. Ok, entonces vamos a pasar, colegas, al 5W. Yo voy a compartir un momentico pantalla. ¿Me dejas compartir, Javier, por favor? ¿De dónde dice stop share? Abajito. No, en el botón rojito, ahí donde dice clic, pero mira, voy a compartir la pantalla rápidamente con ustedes y vamos a pasar a la parte del 5W. ¿Qué es el 5W? Hay muchos que ya están relacionados con esta plantilla. Básicamente es una plantilla donde se recolecciona o se recopila información sobre la implementación de sus proyectos en terreno. Y es una recolección que se hace en base mensual.
¿ok? A nivel de actividad y a nivel de establecimiento. Entonces, básicamente vamos a reportar a nivel de establecimiento, sea una escuela, sea a nivel comunitario, sea en un centro de salud, lo que están haciendo en función del marco de trabajo del clúster de nutrición, ¿ok? Tenemos un marco de trabajo que es nuestra estrategia sectorial, donde ya la compartimos con ustedes, que rige, digamos, nuestras acciones para el plan de respuesta del presente año y de los años pasados, y que estas figuran dentro del 5W. Yo sé que hay información que ustedes hacen dentro de sus proyectos, dentro de sus organizaciones, que son más amplias de lo que de lo que hacemos dentro del clúster, que es con un enfoque exclusivamente de emergencias y humanitario. Sin embargo, se les solicita a ustedes que únicamente reporten estas actividades que están alineadas y dentro del marco de trabajo del clúster. Son aproximadamente 19 actividades entre identificación de la desnutrición, entre prevención, actividades de prevención y actividades de tratamiento para la desnutrición. En niños menores de 5 años, delgadez en niños mayores de 5 años hasta los 15 años y el bajo peso, la deficiencia de micronutrientes en mujeres embarazadas en periodo de lactancia. Dicho esto, aquí tenemos las razones o los motivos por los cuales recogemos esa información como estructura, como arquitectura humanitaria, no solamente el sector de nutrición, también se recoge desde los demás sectores. Recuerden que en Venezuela están desplegados 9 sectores o 9 clústeres para el plan de respuesta, ¿no? Está salud, nutrición, educación, agua, saneamiento y higiene, seguridad alimentaria, logística, protección y las 2 áreas de responsabilidad de protección, que son los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género. ¿Ok? Ok, dice Carolina Moreno, buenos días. En la base de datos, donde se va a registrar el protocolo de atención, el tratamiento aplicado a los niños menores de 5 años y mayores, así como en las MEL, ya que esos campos se encontraban en la base. A ver, bueno, eso es importante esa pregunta para que aclaremos. Hay aquí presentes también están los socios o los aliados de UNICEF, pero también están presentes los socios que son del clúster y que no son aliados de UNICEF. Tenemos aquí todas las organizaciones en parte del clúster, aliados y no aliados de UNICEF. Los aliados de UNICEF van a seguir su reporte tradicional con las bases de datos, tal como lo hacen cada mes, con las mismas columnas y la misma información. Este ejercicio que ustedes vieron hoy, con una base de datos modificada, más reducida, que no incluye tratamiento, sino solamente los elementos de identificación del tamizaje, era para efectos del ejercicio, solamente para instruir a aquellos socios, a aquellas personas que no han usado el antro, cómo podemos, a partir de una base de datos, introducir e importar estos números de tamizaje al antro y sacar o extraer la identificación del estado nutricional de los niños, ¿ok? Entonces, no va para los socios de UNICEF, van a seguir reportando las mismas bases de datos que siempre han estado reportando. Y el 5W, la plantilla 5W, que es la que vamos a explicar ahora, es para esos socios del clúster que no son aliados de UNICEF, ¿ok? Y que mes a mes les enviamos a ustedes la plantilla 5W o 5W para que ustedes hagan el reporte de sus actividades. Entonces, si ustedes son aliados de UNICEF, van a seguir con el reporte de las bases de datos tal y como lo hacen cada mes, con el mismo formato de cada mes. Si ustedes son socios de clúster, pero no son aliados de UNICEF, vamos a 5W. ¿Ok? Una aclaración adicional, Sara, a tu clara explicación, es que si usted es socio, usted pertenece a una organización socia de UNICEF y va a reportar, por ejemplo, capacitaciones, esa sí la haría a través de una 5W, porque en la base de datos que se usa para los socios de UNICEF no está incluido ese tipo de actividades. Esas actividades, si ustedes las realizan también, y la deben reportar entonces a través de un 5W y enviarlo también igualito cuando corresponde, que la fecha tope nuestra es el 25 de cada mes. Enviar también en 5W esa otra actividad que también está relacionada con nutrición, pero que no está, no se reporta en la base de datos. Gracias, Javier, así es. Y para que ustedes sepan si son o no aliados de UNICEF, puede crear confusión, es simplemente un aliado de UNICEF es quien tiene una alianza de provisión de insumo, ¿un qué?
Sí, un convenio, exactamente. Se han firmado un convenio para suministro de insumos, equipos y todo lo que tiene que ver con la estrategia nutricional de UNICEF. Ustedes no tienen un convenio directo firmado con UNICEF, entonces es porque son socios del clúster como tal, pero no son aliados de UNICEF. ¿Ok? En el clúster tenemos aliados de UNICEF y no aliados de UNICEF. Convivimos todos. ¿Vale? Entonces seguimos. Tenemos aquí el 5W. ¿Qué es 5W? Son 5 Ws o 5 Ws, que quieren decir dónde, para quién estamos implementando, qué estamos implementando, quién lo está haciendo y cuándo, en qué momento. Esas son las 5 Ws. Where, whom, what, who, when. Por de ahí el nombre. Entonces, esa es una plantilla para recolectar, como les decía, la información de su implementación en terreno. En nutrición nos enfocamos en nuestros grupos priorizados en contextos de emergencia, que son los niños, las niñas y las adolescentes y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. ¿Ok? Dicho esto, ¿cómo lo reportamos? ¿Cuándo envían los reportes? El clúster, para los socios de clúster que sí reportan esta plantilla 5W, se espera que se reporte lo que se ha implementado en un mes y que se reporte en los primeros 10 días del siguiente mes. Es decir, que ustedes van a reportar junio, lo que hicieron en junio, desde el 1 de junio hasta el 30 de junio, lo deberían estar reportando, enviando el 5W rellenado los primeros 10 días de julio. ¿Ok? Es básicamente eso. Aquí ya está lo mismo. ¿Qué pasa si no envío la plantilla 5W a tiempo? Se puede enviar en cualquier momento, pero ya saben que como tenemos estos cortes del 10 de cada mes para recibir la información de ustedes, entonces si no lo envían dentro de esos primeros 10 días, pues lo vamos a acumular hasta el siguiente mes con la publicación del siguiente mes. Está ok, lo pueden enviar, porque entendemos todas las dificultades. Ahora vamos a con la plantilla 5W. Nuestro colega Javier nos va a mostrar todas las partes de 5W. Yo voy a estar complementando por aquí por un ladito. Y nos va a compartir otra vez pantalla. Déjame yo... A ustedes también se les compartió la plantilla 5W versión 6.1, que es la última que tenemos. Y vamos a ver un ejemplo de relleno, de cómo se rellena, cómo se llena esta plantilla 5W con el marco de trabajo del clúster, con las actividades que hacen parte del marco de trabajo del clúster de nutrición. Ok, entonces, dame un segundito. Yo voy a compartir pantalla. Ok, vamos a compartir pantalla de nuevo. Voy a abrir el documento. Aquí está. Y Javier nos va a explicar las partes que componen este reporte. Hoy solamente vamos a explicar la parte de nutrición, ya que tenemos limitación de tiempo. Voy a acercar esto para que Javier nos explique parte por parte de cada columna y luego vamos a mirar las actividades, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a reportar? ¿Qué quiere decir cada una de estas actividades, de estas 20 actividades que son las actividades que conforman el marco de trabajo del clúster, ¿ok? En las cuales se desarrolla la estrategia del clúster. Entonces vamos por acá a empezar. Yo también voy complementando por ahí algunas cositas. Adelante, Javier. Ok, muchas gracias, Carol. Bien, en aras del tiempo vamos a hacer un poquito más rapidito. En la primera columna, la fecha de reporte. En las primeras dos columnas, fecha de reporte y mes reportado. Aclaremos una cosa, la fecha de reporte es el momento, el día en que ustedes están enviando ya el reporte para que sea procesado por el clúster. Estamos hablando del día particularmente en el que ustedes hacen la entrega de la información en la plantilla. En cambio, el mes reportado se refiere específicamente en qué mes se desarrolló la actividad. La actividad puede ser desarrollada quizás, no les dio tiempo, no entregaron a tiempo, lo pudieron haber entregado en junio, una actividad que fue desarrollada en mayo, pues entonces ustedes en mes reportado van a seleccionar mayo, es decir, van a seleccionar
en el menú desplegable van a seleccionar la opción que da el último día del mes. Siempre van a ver que está el último día del mes de acuerdo con el año. Así que si es el febrero, será el 28 de febrero, o si es un año bisiesto, el 29 de febrero, y así sucesivamente. Para cada uno de los casos, ustedes van a tener allí eso. Y es, repito, nuevamente el mes reportado. La siguiente columna, proyecto HRP, o Plan de Respuesta Humanitaria, en castellano. En allí ustedes van a responder sí o no, ustedes están inscritos, adscritos a ese plan de respuesta humanitaria. Si es, exacto, ese proyecto está aprobado efectivamente para ser desarrollado como tal. Si ese es el caso, ustedes colocan que sí. Si no es el caso, ustedes van a colocar que no. Si dicen que sí, en la columna H se va a desplegar una opción, les va a aparecer en rojo y se va a desplegar una opción. Es decir, les va a dar la oportunidad de que ustedes seleccionen cuál es el nombre del proyecto particularmente. Ese proyecto en ese plan general es un solo valor que van a conseguir allí. Y luego aparece la otra columna, la columna D, se refiere al Fondo Humanitario de Venezuela, o VHF en inglés, VHF en inglés. Y la misma pregunta, si ustedes están o no, si la organización está o no adscrita a ese proyecto. Por lo tanto, la respuesta que ustedes van a dar tiene que ver con eso, si es sí o si es no. Luego la columna E, la organización líder. ¿Cuál es la organización líder? En el caso, pueden ser, digamos, en forma genérica, puede ser UNICEF, si son socios de UNICEF, como explicó hace un rato Carol, si tienen un convenio con UNICEF para recibir insumos, etcétera, etcétera, recursos en general, y desarrollar las actividades de nutrición que ustedes están desarrollando, o si no es el caso, entonces cuál es la organización, miembro del clúster, que es la líder en ese proyecto. Que, por ejemplo, puede ser, como lo muestra el ejemplo que les envió Carol, puede ser ABEC, Asociación Venezolana de Educación Católica, o puede ser Meal for Hope, o puede ser Fundeyan, Fundación o ACH, Fundación Acción contra el Hambre, etcétera, etcétera. Si ustedes son socios, nuevamente repito, de UNICEF, entonces la organización líder es UNICEF. Luego, ya como les explicamos hace un rato, el nombre del proyecto se va a activar de acuerdo con si ustedes respondieron sí o no a las opciones de C y de D, la columna C y la columna D. Luego aparece la columna K, organización implementadora. Esa es específicamente cuál es la que lleva a cabo las actividades que se están reportando. Si la organización implementadora puede ser Alinca o puede ser Afroamiga, ese es el nombre que ustedes van a colocar allí, pero ustedes no tienen que escribirlo porque ya va a aparecer registrado en la lista desplegable que tiene OSHA, que ya OSHA genera. Si ustedes necesitan agregar el nombre, si su organización no está allí, porque es nueva, porque está comenzando actividad, ustedes pueden hacer esa solicitud. Rápidamente les explico, hay en la pestaña instrucciones que aparece al comienzo, de la primera que aparece en la plantilla, ustedes tienen allí las instrucciones que deben seguir para que, no vamos a dar mucho detalle, pero ustedes lo pueden seguir, es muy fácil, para que ustedes puedan agregar una nueva organización, por ejemplo la suya, si no aparece en esa lista desplegable que hace un rato les mostró Carol, y que tiene un link allí para que ustedes puedan entrar. Para eso tienen que tener una buena conexión a internet y tener, además de eso, una versión de Excel que sea muy reciente, si no, no va a procesar la información. Bien, eso es para el caso de la organización implementadora. Luego tenemos 3 columnas, o mejor dicho 6, porque se incluyen los códigos, que se refieren a las ubicaciones: estado, municipio y parroquia. Muy importante que aquí tengamos en cuenta que eso se refiere a en qué estado, en qué municipio y en qué parroquia está el centro de atención o el establecimiento en el cual se desarrolló la actividad. Repito nuevamente, no es dónde vive la persona que fue atendida, no es dónde vive el niño que fue tamizado, o la niña, o el adolescente, o la mujer embarazada o lactante, no. Se refiere es cuál es la ubicación en términos de estado, municipio y parroquia, donde se encuentra el centro de atención donde se desarrolló la actividad, o el tipo de establecimiento donde se desarrolló la actividad. ¿De acuerdo? Ustedes allí tienen una lista desplegable en cada caso, con los nombres de los estados, de los municipios y de las parroquias que son adecuados. Si les aparece en rojo, como acaba de mostrar Carol, por ejemplo, el Distrito Capital aparece como en la línea 5, Distrito Capital, como estado, y luego el municipio dice Juan Antonio Sotillo, que no es un municipio del Distrito Capital, él nos va a mostrar en rojo. Y ustedes pueden entonces seleccionar de la lista desplegable cuál es la opción correcta. En el caso de Distrito Capital solamente existe un municipio que es el Libertador. Y la parroquia, por supuesto, también aparecen en rojo porque Pozuelos no es una parroquia del Distrito Capital, entonces hay que seleccionar cuál es la que corresponde
de acuerdo con la lista desplegable, tal como está escrita en la lista desplegable. Y aquí tenemos entonces que, este ejemplo, 23 de enero que está manejándose en este momento. Pasamos allí. Solamente, Javier, mencionar como que adelante. las columnas en gris son de llenado automático. Entonces, en la medida que ustedes seleccionan todas esas grises, no tienen que rellenarlas porque se llenan automáticamente con la información que ustedes van proporcionando. Entonces, cuando eligen aquí el estado, aquí automáticamente les pone el código del estado y así todas esas columnas grises no las toquen y se llenan automáticamente. Cambio. Muy bien, exactamente, muy acertado ese comentario. Si no fuera el caso, claro, puede ocurrir cuando se copia y se pega, cuando alguien ha copiado y pegado los valores en la columnas estado, municipio o parroquia. Si un estado, municipio o parroquia no corresponde a lo que está ya en la base de datos de OCHA, entonces el código va a cambiar. En vez de un código tipo BE03082 va a aparecer NA. Es decir, está diciendo allí que hay un problema, que ese código está diciendo que no es correcta la ubicación que se está colocando. Y por lo tanto hay que corregirla, estado, municipio y parroquia. Pero en todo caso, esas columnas en gris, como les explicó Carol, no son para llenarlas por ustedes, sino que ya eso es el código automático que genera la plantilla de OCHA. Luego viene la columna U, tipo de establecimiento. Digamos que la primera es la B, cuál es el establecimiento como tal, y la columna U sería para identificar cuál es ese tipo de establecimiento. En la columna U, entonces, tenemos opciones también en una lista desplegable, en la que aparecen todos los posibles campos. Fíjense que inclusive, claro, mostramos el penúltimo de los campos que aparece ahí, de los valores virtual. Esa es una opción que vamos a seleccionar o vamos a colocar si fue el tratamiento que se hizo, fue, digamos, asistencia remota. Es decir, no fue directamente en terreno. Por ejemplo, exactamente, por ejemplo, un fortalecimiento de capacidades que se hizo por vía virtual, por vía de correo electrónico, WhatsApp, etc. En ese caso, el tipo de establecimiento sería virtual. Y en el detalle del establecimiento podríamos colocar nosotros, por ejemplo, asistencia remota como opción. De resto, debemos colocar cuál es el nombre del establecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, es el ambulatorio Josefa Camejo, por ejemplo. Ese es el nombre que hay que colocarlo bien escrito. Y luego el tipo de establecimiento, en este caso sería un ambulatorio, o si es un hospital, o si fue en una comunidad y no en un centro de salud, o en un centro educativo, etc. Luego vienen las columnas W y X, que son las coordenadas geográficas para el lugar donde se dio la actividad, donde se desarrolló la actividad. Y que esas ustedes, si no las tienen, las pueden ubicar a través de Google, en Google Maps. Pueden ubicar cuáles son esas coordenadas y tienen que colocarlas, por supuesto, de acuerdo con este formato que ustedes están viendo allí, que es el formato decimal. ¿Ok? Luego viene la opción Z, que creo que ninguno de los miembros del clúster lo va en este caso a seleccionar, siempre sería no, o simplemente dejarlo así como está. Luego viene la actividad sectorial, esta sí es muy importante, la columna AA. Esa columna sí es muy importante porque allí se va a reflejar a cuál actividad de las que nutrición en su clúster tiene definido, corresponde a la que ustedes están reportando. Y allí es clave, ustedes tienen allí también una lista desplegable, donde aparecen todas las opciones que están contenidas en el marco lógico del clúster de nutrición, y aparecen con su nombre específico y su código, cada uno, ¿verdad? No sé si aprovechamos, Carlos, aquí para aclarar, por ejemplo, que en el caso de tamizaje, hay dos tipos de tamizaje, deben tener cuidado allí ustedes. Si van a reportar tamizaje con niños menores de 5 años y con mujeres embarazadas y lactantes, entonces es el primer tamizaje que aparece allí con el código 1.01. Y por supuesto, cuando ustedes vayan a llenar la información referida a para quién, es decir, los beneficiarios, ¿qué columnas van a llenar allí? Por supuesto, van a llenar las columnas solo de niñas y niños de 0 a 5 meses, perdón. Niñas, sí, también pueden incluir niños de 0 a 5 meses. De niñas y niños de 6 a 59 meses y mujeres embarazadas y lactantes. Solamente esa columna. Para esa actividad, ustedes no deben reportar niños que tengan más de 5 años, ni tampoco reportar que hay mujeres mujeres de 18 a 59 años que no son las MEL que estamos analizando, o también el caso de hombres
mayores de 18 a 59 años. Es decir, allí, no, si yo estoy reportando como actividad tamizaje de niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas y lactantes, no debo llenar las columnas que corresponden a niños de 5 a 15 años, niñas de 5 a 15 años, y tampoco de mujeres y hombres, que no son los casos que estamos manejando de embarazadas y lactantes. Porque en ese caso, por supuesto, la información no se procesa, no es procesada. ¿Sí? Pero sí hay otro, sin embargo, hay otra actividad que es la 4.01, tamizaje nutricional a niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con un sistema comunitario de evaluación. Allí sí, en ese caso, como está mostrando Carol allí, en ese caso, la información la vamos a llenar en las columnas de beneficiarios que se refieren a niñas y niños de 5 a 15 años, es decir, las columnas AP y AQ. Allí tenemos, en el ejemplo, está colocada la información tal como debe ser. Es decir, en esa actividad, cuando nosotros en una línea reportemos el tamizaje nutricional a niños y niñas mayores de 5 años, nosotros no debemos colocar información de beneficiarios menores de esa edad o mujeres embarazadas ni lactantes, porque no van allí. Simplemente van los niños y niñas de 5 a 15 años. ¿En cuál? Ajá. Y es el mismo caso de otras dos actividades que tienen que ver con la desparasitación. Una se llama desparasitación preventiva de niños y niñas, es decir, estamos hablando del 1.03. Desparasitación preventiva de niños y niñas de 24 a 59 meses y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Es decir, estamos hablando precisamente de estos segmentos de edad. Y solamente allí vamos a reportar esos niños y esas mujeres embarazadas y lactantes. Es decir, la información que vamos a colocar en esa línea no debe incluir niños de 0 a 5 meses, no debe incluir niños de 5 a 15 años, no. Solamente incluir lo que estamos mencionando en la actividad, en el nombre de la actividad. Para niños mayores de 5 años hay otra actividad que aparece con el código 4.02, que dice desparasitación en niños, niñas y adolescentes de 5 a 15 años. Allí sí, en ese caso, sí vamos a reportar ese tipo de niños, es decir, los niños que tienen ese grupo de edad, y allí cuando hagamos ese reporte, no vamos a incluir ni mujeres embarazadas, ni lactantes, ni tampoco niños de menos de 5 años. No van en esa categoría, ¿ok? Es decir, en el caso de desparasitación, si tenemos esos dos grupos de beneficiarios, debemos reportarlos en líneas diferentes. Y en las columnas corresponden a AP y AQ para niños de 5 a 15 años, niños y niñas, o en el caso de que estemos hablando de niñas menores de 5 años y embarazadas y lactantes, entonces usaríamos esas columnas para el caso del tamizaje la desparasitación que está marcada con el código 1.0. ¿De acuerdo? ¿Alguien hace una pregunta, parece, no? Claro, hay una pregunta en el chat. Consulta aprovechando la ocasión de la información, en el caso de los tratamientos nutricionales a aplicar, el año pasado a las MEL bajo peso se le venía indicando Plumpy-Bond, sin embargo para este año se estaba conversando el cambio a super cereal. Pregunto finalmente, ¿qué tratamiento se va a aplicar en estos casos? Bueno, la estrategia de nutrición de UNICEF es seguir aplicando o suministrando el Plumpy-Bond, ¿no? Entonces, no ha habido un cambio de estrategia para el apoyo, ¿no?, a las mujeres identificadas con bajo peso. Sin embargo, entendemos que algunos socios, por ejemplo, los socios que no tienen alianzas con UNICEF y no tienen tal vez el acceso directo a esos insumos de la línea Plumpy, se puede explorar otras opciones como el subcereal, incluso en el caso de inexistencia total de esos insumos, acompañar con plan de alimentación o, bueno, acompañamiento nutricional, que es el caso, ¿no? En algunos casos esa es la realidad, no hay acceso siempre a los insumos de la línea Plumpy. Listo. Perfecto. Bien, entonces para completar esta última información que se refiere a la actividad sectorial y el tipo de beneficiario que debemos reportar, también podríamos aprovechar, Carlos, para hacer una aclaratoria. Cuando hablamos de fortalecimiento de capacidades, que también tenemos varias opciones, son 3 opciones que aparecen allí en la lista desplegable de actividades sectoriales. Cuando hablemos de un fortalecimiento de capacidades al personal de salud, de la sociedad civil o que son comunitarios, en la prevención y tratamiento de la delgadez en niños y niñas de 5 a 15 años, o en el caso del manejo de la nutrición aguda. Es decir, en cualquiera de los casos que se trata de fortalecimiento de capacidades, no debe aparecer registrado como beneficiario un niño o una niña,
se están refiriendo a grupos de edad distintos, inclusive a las mujeres embarazadas y lactantes. Cuando hacemos una capacitación de ese tipo, donde debe ser colocado el número de beneficiarios es en las columnas AT y AW y AU, perdón, como está mostrando en este momento Carlos. Y son esas dos columnas donde aparecen el encabezado de mujeres de 18 a 59 años, otras mujeres, o sea, diferentes embarazadas y lactantes. Y aparece también hombres de 13 a 59 años, u otros hombres. Estamos hablando de que puede, claro, puede ser el caso de que haya una enfermedad que te recibe exactamente y que te embarazada. Si no se vamos a colocar una columna de mujeres embarazadas y lactantes, porque ya no está yendo, no está siendo atendida en cuanto a que es tamizada para una actividad de nutrición, sino que está siendo capacitada o fortaleciendo sus capacidades para una área específica de las que están, incluso en las que están identificadas en el marco lógico. Exactamente, la intención en este indicador no es caracterizar al capacitado, sino identificar cuántas personas y desagregarlos entre hombres y mujeres para este indicador de fortalecimiento. Y también aclarar que fortalecimiento de capacidades, para esto vamos a compartir con ustedes un indicador de un manual de indicadores que les voy a mostrar aquí muy rápidamente, donde vamos a tener explicado indicador por indicador. ¿Qué significa? Porque lo que hemos encontrado es que hay unos socios y miembros del clúster seleccionando la actividad de fortalecimiento de capacidades cuando lo que están haciendo en terreno es una sensibilización, son charlas, y eso es diferente, ¿no? Eso entraría más en el indicador de consejería, en alimentación adecuada, en acompañamiento nutricional, lactancia materna, pero no es fortalecimiento. Cuando hablamos de fortalecimiento de capacidades, estamos hablando exclusivamente de elementos técnicos, ¿no? De capacitaciones técnicas a personal de salud o personal comunitario. En temas de manejo de la desnutrición aguda, integrado, también en temas de lactancia materna integrado a prácticas de salud, de agua, saneamiento y higiene, seguridad alimentaria, o en temas de manejo de la delgadez en niños y niñas mayores de 5 años. Pero no son las charlas de sensibilización, de empoderamiento a la comunidad, no, eso lo deberíamos estar reportando en la parte de consejerías. Entonces, para tener en cuenta que fortalecimiento de capacidades exclusivamente esa capacitación técnica a personal de salud o personal comunitario que va a conducir las actividades de prevención, de tratamiento, identificación. Cambio. Perfecto, muy bien. Hecha esa aclaratoria muy pertinente por parte de Carol, continuamos entonces con la visualización de las actividades. Tenemos el caso de la consejería también. En el caso de consejería, la consejería va dirigida a adultos, con la finalidad de que esos adultos puedan manejar de mejor manera los diferentes puntos técnicos que acaba de mencionar Carol para el tratamiento de los niños, es decir, para poder hacer una práctica adecuada desde el punto de vista de la nutrición. Cuando tenemos consejería, entonces, como reporte, o vamos a reportar que hay consejería, la consejería no se le hace a niños menores de 5 años, ni a niños entre 5 y 15 años, no, la consejería va dirigida principalmente a mujeres embarazadas, a mujeres lactantes y a otro tipo de mujeres y hombres que son acompañantes, que son los, digamos, cuidadores de los niños, que son los beneficiarios de la actividad del tamizaje, de la intervención nutricional como tal. Por lo tanto, nosotros no debemos reflejar, en la, perdón, hay un micrófono abierto por allí, no debemos incluir o reportar en una línea en la que estamos reportando consejería que el beneficiario es un niño o es una niña. Estamos hablando de, no, el beneficiario es el que recibe, en este caso, que recibe todas las instrucciones, toda la parte técnica que se refiere a un manejo adecuado de la nutrición. Y por lo tanto, ese beneficiario no es el niño, sino que en ese caso concreto, el que recibe la capacitación, por decirlo de alguna manera, o la consejería, es un adulto. ¿Qué nos faltaría, Carol? Solamente está sobre Hace el 2 años de la 4.03. pandemia, Colega, vamos a poner mute sobre la resurrección de Jesús. nuestros... ¿Ya? La broma es que estamos... Okay, bueno. Solamente quedaría la parte de... Sí, el 4.03.
En ese punto solamente sería esclarecer que también va a figurar en el manual de indicadores que les vamos a compartir. Este indicador no se puede confundir con elementos de seguridad alimentaria, ¿ok? Cuando es una distribución generalizada de alimentos, tipo CLAP, tipo bolsa de alimentación, tipo alimentación escolar, que es generalizada, eso lo vamos a reportar es en otro sector que no es el de nutrición. Lo vamos a reportar en el sector de seguridad alimentaria. Nuestro sector es está más linkeado, más enlazado a la parte de salud, al abordaje terapéutico de las deficiencias nutricionales. Y en este caso, ese indicador lo van a reportar cuando haya un abordaje para tratar la delgadez identificada del niño mayor de 5 años, ¿ok? Cuando hay un tamizaje nutricional, cuando ha habido una identificación de la necesidad nutricional del niño, sea el medio que utilicen, sea con super cereal, sean con plan de alimentación, pero únicamente van a registrarlo cuando ustedes suministran ese tratamiento a un niño que ha sido previamente identificado con delgadez, ¿ok? No es para reporte de distribución de alimentos generalizados. Solamente es. Perfecto, y en ese caso también, Karen, es válido lo que vimos al comienzo de la capacitación, crear un sistema como el de AnthroPlus para identificar si el niño está en un estado de delgadez severa y que por lo tanto requiera un tratamiento, por ejemplo, con super cereal. Ese es el niño que vamos a reportar en esa fila que acaba de mencionar Carlos. Atención nutricional de niños y niñas, adolescentes de 5 a 15 años, pero que recibieron un tratamiento, es decir, recibieron un suplemento y por eso se reportan así. No solamente los que hayamos detectado, sino los que fueron tratados, los que fueron atendidos con el tratamiento igual que en el caso de la suplementación con micronutrientes, que allí se está colocando es cuáles son los niños que son suplementados, que recibieron micronutrientes para ser suplementados nutricionalmente. O con el caso de, cuando hablamos de la atención a niños y niños menores de 5 años con desnutrición aguda. Los que se van a reportar no son los que identificamos solamente, sino los que se identificaron y recibieron tratamiento. Esos son los que se van a colocar en la línea correspondiente a las actividades, por ejemplo, 2.01, 2.02, etcétera, que se refieren a atención a niños con desnutrición aguda, niños menores de 5 años con desnutrición aguda, moderada o severa, que reciben tratamiento, es decir, que han sido no solamente tamizados y diagnosticados, sino que además recibieron tratamiento adecuado. Gracias, Javier. Y ahí un punto también, bueno, aquí hay una pregunta, un comentario de Nailin Morles, de la Casa Grande, dice esto, creo que sí lo conversamos en el grupo de alimentación de lactante niño pequeño del clúster de nutrición sobre la consejería en lactancia materna a menores de 15 años, sí. Efectivamente, el grupo poblacional puede ser, digamos, adolescente, sin embargo, en esta plantilla, para efectos de reporte de 5W, la estaríamos identificando como una mujer embarazada, ¿ok? Entonces, sin la distinción del grupo poblacional, será mujer embarazada. Tal vez eso abra la necesidad de ajustar el 5W más adelante para que podamos identificar mujeres adolescentes embarazadas, porque esta plantilla como está, no identifica las adolescentes embarazadas. Las bases de datos de UNICEF sí, porque ellos reportan edad, persona por persona, mail por mail, en cambio ese 5W no. Pero en ese caso, para consejería, independientemente de la edad, sería reportarlo en esta columna donde dice mujeres embarazadas. Gracias, Naimi. Y ya, vamos a finalizar. Solamente 2 elementos que quedan faltando. ¿Cómo hacemos un control rígido y cómo evitamos que se inflen los datos en el reporte, ¿no? Vamos a tener esa columna que es de actividad con beneficiarios recurrentes, donde tenemos la opción de sí y no. Básicamente lo que vamos a hacer es, si tenemos, por ejemplo, en este caso, ¿ok? Tenemos, creo que es la misma actividad, sí, tenemos a un grupo de niños que han sido, que han recibido tratamiento porque se les fue diagnosticado desnutrición aguda. En este caso, el indicador dice que recibieron tratamiento de desnutrición aguda moderada sin complicaciones, es un manejo ambulatorio comunitario. Tenemos mes a mes tal vez los mismos niños en el centro de atención, en el centro comunitario o en el centro de salud, ¿ok? Lo que vamos a hacer para distinguir cuáles son esos niños que ingresan por primera vez o esos niños a los cuales les estoy haciendo es un control de seguimiento, una entrega de la nueva cantidad de insumo que va a recibir del RUTF. Entonces vamos a crear 2 líneas para ese reporte. Una donde vamos a colocar
Actividad con beneficiarios recurrentes, no. Y en este caso, cuando elegimos no, vamos a colocar la cantidad de niños que están ingresando o que les estoy dando tratamiento por primera vez en ese mes. Y una segunda línea con esa misma actividad, ¿cierto? Pero colocamos en recurrentes sí. Y ahí voy a colocar a los niños que yo estoy atendiendo en ese mismo mes, pero que ya son de un control. Les estoy haciendo control de seguimiento o les estoy haciendo segunda entrega de tratamiento, ¿ok? Entonces, de esa forma vamos a distinguir los nuevos beneficiarios, nuestros nuevos niños, de los niños que ya estamos haciéndoles un control. Eso, y así se repite para cada actividad. Si ustedes están haciendo tamizaje, es de nuevo. Si lo están haciendo por primera vez, vamos a colocar no a los beneficiarios y la cantidad de niños que tamicé, y si volvieron a hacer tamizaje como parte de un control, van a colocar de nuevo tamizaje, ¿cierto? Pero en el recurrente, perdón, en el recurrente van a colocar que sí son recurrentes, y van a colocar la cantidad de niños que están haciéndoles es un control. Esto por un lado, y hay otro elemento que, allá, y por último, y con esto cerramos, si ustedes tienen más de una actividad en el mismo centro, pues es simplemente elegir la información de localización, estado, municipio, parroquia, ¿cierto? Y cada línea que ustedes reporten en ese mismo centro va a ser para una actividad. Entonces, si tienen el mismo centro, digamos aquí fue en Anzoátegui, aquí en el municipio Juan Antonio Soltillo, y aquí fue en la parroquia Pozuelos, en el ambulatorio Los Rosales, van a triplicar esa información y en cada línea ponen la actividad que hicieron tamizaje, pero también ese mismo mes, en ese mismo centro, hicieron suplementación y también hicieron desparasitación, ¿ok? Entonces, es una línea por actividad. Y son 2 o una línea por actividad, dependiendo si los niños son por primera vez atendidos o si son control, lo que les comentaba de la columna de personas recurrentes de esta columna. ¿Ok? Entonces, así se va a clasificar o se va a reportar el número de líneas en función de lo que estamos haciendo en terreno. A la pregunta en IB, sí. Entonces sería colocar a estas niñas como en la columna, a estas adolescentes en la columna embarazadas, y es el caso de consejerías. Porque, ¿qué pasa? Si la colocamos en embarazadas y lo colocamos en el grupo etario de adolescentes, cuando sumemos el total vamos a estar inflando la cifra, porque estamos colocando el número total de las mujeres adolescentes que están embarazadas, que recibieron consejería, y además estamos colocando ese mismo número de adolescentes como el grupo etario de adolescentes. Entonces estaríamos duplicando. Entonces mejor siempre que publiquen, que reporten en una sola columna esa persona que está reportando. En el caso de consejerías, como ya saben que esta plantilla no caracteriza si es adolescente o no, sería reportarlas en la columna de embarazadas, mujeres embarazadas, sea adolescente o no sea adolescente. Esto para efectos de lo que les comento, no inflar las cifras. Entonces, colegas, ya nos pasamos 12 minutos. Disculpas por eso. No sé si hay dudas o si Javier quiere complementar algo para terminar. Una última observación es que en la columna AI, total de personas asistidas en el mes, el valor que va allí tiene que ser la expresión, la suma de todos los beneficiarios que aparecen en las siguientes columnas. Por lo tanto, si no es así, la plantilla 5W les va a mostrar en rojo ese resultado. Les va a mostrar que ese resultado no coincide, por lo tanto no hay que revisar, hay que fijarse a ver dónde está el error, si es que colocamos más o colocamos menos en alguno de los grupos de edad, y por lo tanto el resultado no coincide. Lo importante entonces es que efectivamente tengamos esa coincidencia. Y creo que ya estamos listos. Ya estamos listos. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier, por el apoyo. Siempre a la disposición. Siempre. Conectarse. Gracias a los colegas que se conectaron. Si hay alguna duda, siempre nos pueden escribir a mí o a Javier. Les vamos a compartir el manual de indicadores donde también se explica todo lo que acabamos de decir, y la presentación de PowerPoint que proyectamos, donde también está explicado cada una de las columnas, a qué se refiere, ¿ok? Por si hay dudas. Colegas, buenas tardes y que tengan buen almuerzo. Vamos a dejar esto disponible en YouTube. Les compartiremos el link de conexión del video, perdón. Gracias, colegas. Se cuidan. Gracias por la asistencia. Adiós.